Como en el día de hoy, hermanos, hablamos y hablaremos preciso de lo último que tocamos en la meditación anterior. Hablábamos, hermanos, en el último versículo que leímos, que yo sé que se acuerdan claramente, hablábamos de que Dios quiere y nos demanda que tomemos decisiones de corazón. No sé si se acuerdan. Y cuando cantamos precisamente a seguirte a ti me consagro hoy, o cuando también entonamos en la mañana de hoy que me despierto con ganas de verle y que deseamos conversar y comenzar con Él, que este día se lo ofrecemos a Él, también estamos haciendo serios compromisos. La vida cristiana, hermanos, inició con un gran compromiso. En los términos del Señor, eso se llama pacto. Usted inició la vida cristiana con un pacto. Y los pactos tienen que ver con las decisiones. No vamos a hablar tanto de los pactos, aunque sí lo mencionaremos, pero vamos a hablar, hermanos, de decisiones. Para nosotros afirmarnos, afianzarnos, enderezar, ordenar, corregir o darle un verdadero sentido a la vida que llevamos. Y vamos a iniciar leyendo en el Evangelio según Juan, en el Evangelio la versión del Evangelio que escribió Juan, en el capítulo final de este libro, es decir, estoy hablando del capítulo 21, a partir del versículo 15 hasta el versículo 22. Y hoy recordaremos algunas historias. Digo recordaremos porque casi que estoy convencido que la mayoría o todos las conocen. Juan, el Evangelio que escribió o redactó Juan el apóstol. Dice, capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 22.
Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a orar. Bendito Señor, tu voz se hace siempre necesaria en nuestros oídos y anhelada en nuestro espíritu. Será siempre necesario, será siempre urgente escucharte, para que esa hermosa palabra pueda eliminar de nuestras vidas lo que nosotros no hemos podido todavía, y pueda direccionar todo caminar, todo pensar, toda decisión. A esta hora es propicio rogarte, Señor, con todo nuestro corazón, que abras nuestros oídos, que ilumines nuestro entendimiento y que nos hables de tal manera que podamos palpar tu mandato y sentirlo en nuestro corazón para temblar ante tu presencia y querer, como algunos de los hombres que obedecieron, nosotros también hacer lo que tú nos dices. Te lo suplicamos, oh Dios, en el bendito y eterno nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nosotros miramos, y es muy puntual y de manera espiritual observar el ejemplo que nos permitió ver la palabra del Señor en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso lo leíamos el domingo anterior, cuando él oye la voz del Señor y él alcanza a preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: entra en la ciudad, o sea, en la ciudad de Damasco, y Saulo entró de una vez. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo sé que no han leído. Pero aparte de haber entrado de una vez, porque Jesús le dijo: allá se te dirá lo que es necesario que hagas. Aparte de eso, también observamos que en el relato se nos muestra que este varón tomó 3 días para luego tomar la más sabia decisión que jamás él haya acertado en su vida. Y de ahí en adelante su vida se convirtió en lo que muchos de nosotros podemos contemplar en sus 13 cartas y en varios pasajes del libro de los Hechos. Una vida de ascenso, una vida espiritual de triunfo en triunfo, pero quizás nosotros nos hemos quedado en eso, ¿no? En contemplarlo a él, y a veces algunos pecan contemplando más la vida de Saulo que la de Jesús. Pero la idea es mirar a Jesús en él, y mirar que lo que hizo el Maestro lo puede hacer en cada uno de los que estamos acá. Pero el punto de partida nos lleva a mirar lo que leímos en esta mañana. Y esta lectura del Evangelio según Juan nos muestra un escenario donde hay mucha tensión en un hombre llamado Pedro. Y la tensión en la que él se sintió esa noche, o esa tarde más bien, lo llevó a él a terminar haciendo una pregunta un poco salida de contexto, pero que Jesús la tomó para darle una dirección a lo que él necesitaba. Es duro que, por ejemplo, para los que son casados, tu pareja te pregunte 3 veces consecutivas y con insistencia que si lo amas o si la amas, ¿no? Así, ¿me amas? ¿De seguro me amas? Y repetírselo debe ser algo. Ahora, Pedro parece ser que lo haya demostrado durante los 3 años, que lo amaba. Pero había ocurrido unos 40 días atrás, antes de este día, que a Pedro se le dio por negar al Maestro. ¿Se acuerdan, verdad? Y Pedro lo había negado, ¿cuántas veces? 3 veces también, ¿verdad?
pareciera ser que las 3 veces que lo negó estuvieran siendo reclamadas en estas 3 veces que se le pregunta. Pareciera, no estoy afirmándolo. Más allá de que sea o no, Jesús quiere llevarlo a algo donde también quiere llevarnos a nosotros. Es una pregunta, hermanos, escuche bien, es una pregunta simple, es sencilla la pregunta. Ahora, la respuesta, ¿cómo es la respuesta? Depende del grado de sinceridad y de análisis profundo que uno tenga y de hacerse en el corazón mismo de cuánto verdaderamente yo demuestro con lo que tengo aquí, con lo que sale por aquí, con lo que vivo, con lo que hago, cuánto amo yo a Dios. La respuesta es sencilla, pero no sé si la pregunta es sencilla, pero no sé si la respuesta tenga la misma calidad. Entonces, en el escenario está Pedro, y observen que Pedro termina entristecido. Dice el versículo 17, y empieza como a tensionarse. Y la tensión lo llevó a la pregunta que hace en el versículo 21. Observe la pregunta del 21. Cuando él ve que detrás de él está Juan y que Jesús le está preguntando es a él, a Pedro exclusivamente: Pedro, ¿me amas? Pedro como que se llena de, repito, producto de la tensión en la que terminó, se llena de un sentido, de un sentimiento que le genera esta pregunta. Bueno, y a mí me está diciendo que si lo amo, que si esto, ¿y este qué? Señor, ¿y a este qué? Da a entender la pregunta de Pedro que él quiere hacerle ver a Jesús que algo se le está pasando por alto, ¿verdad? Él quiere corregir al maestro. Señor, me estás encargando algo a mí, ¿y a este qué? Obsérvese usted en el mismo plano. Después lo vamos a mirar bien. Y podemos observar la respuesta de Jesús con más claridad. Pero viene el punto para empezar. Atención, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? Ahí pudieran haber los 10 apóstoles restantes, que de hecho estaban. Habían 7 discípulos ahí. Estaban 7, según el relato desde el versículo 1 de este pasaje. Y uno pudiera también hoy día preguntarse, bueno, ¿por qué Jesús se dirige exclusivamente a Pedro? ¿Por qué los otros 7 no son tenidos en cuenta para preguntarle, ¿me amas? Porque luego todos, si usted mira el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 14, cuando Jesús aparece la última noche, el último día, Jesús le reprocha la incredulidad a todos, en Marcos 16, 14. Todos habían dudado de Jesús, no fue Tomás nomás. Pero él se dirige a Pedro, y esto, hermanos, ya debiera empezar a abrirnos los sentidos, y es que cuando Dios nos habla, te habla exclusivamente a ti. Y quizás tú quieras meter a otro en el mismo mandato que Dios dice, pero es contigo. Y en esta mañana, hermanos, el relato nos lleva a pensar en las decisiones que nosotros debemos tomar. Pero las decisiones que nosotros tomamos en el Señor, las decisiones que nosotros tomamos espiritualmente, parten de una idea grande que está aquí también contemplada. Y nosotros medio la miramos los 2 domingos anteriores. Me voy a volver a los 2 domingos anteriores. El domingo anterior hablábamos de dar cosas contra el aguijón. ¿Se acuerdan? Es decir, de hacer cosas que nos hacen daño a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Y el domingo tras anterior hablamos de los diferentes estados bajos espirituales en los que vivimos y a veces no queremos salir de ellos. Estados como poco ánimo, ¿se acuerdan? Ociosos, necesitados de misericordia, debilitados, etc. Para todo esto, hermanos, decisiones. ¿En qué estado estaría Pedro
después de que 40 días atrás había negado al Señor? Yo no sé. Sí puedo creer que su fe fue reconfortada porque Jesús se lo prometió. Tu fe no va a faltar, yo he orado por ti, ¿se acuerdan? Tu fe no va a faltar. Pecó y todo, pero su fe se volvió a levantar en menos de 10 días. Entonces, volviendo aquí a las escenas, hermanos, la pregunta puntual, ¿me amas? ¿A dónde nos lleva esa pregunta, hermanos? Voy a repetirlo. Nosotros no podemos, vamos a conectarlo con la última frase, en el versículo 19. La última expresión del versículo 19 dice, sígueme. Nosotros no podemos seguir honesta y directamente a Jesús si no tenemos claro cuánto le amamos. Quizá por eso la pregunta del Señor se hace repetitiva en 3 ocasiones. Pedro lo necesitaba confesar. Hagámonos una pregunta y perdonen el grado de dificultad. ¿Sabía Jesús que Pedro lo amaba? Claro que sí. ¿Sabe Jesús si tú le amas? Claro, Él lo sabe. Y si lo sabe porque pregunta 3 veces. ¿Se quiere convencer Jesús? ¿Necesitamos convencer a Dios? No. El que se necesitaba convencer era Pedro. El que necesitaba estar claro era Pedro. El que necesitaba estar claro soy yo. Y esta claridad es la que me lleva a tomar decisiones espirituales. ¿Sí? Y le dice el maestro, observen la pregunta del versículo 15. Esta es la pregunta más fuerte. ¿Me amas más que estos? ¿Por qué Pedro tenía que amar a Jesús por encima del resto de los discípulos? ¿Por qué usted como cabeza de hogar necesita amar más a Dios que el resto de los de su familia? ¿Por qué los siervos del Señor, porque aquí está reflejado un siervo del Señor en Pedro, necesitan amar más a Dios que el resto de la iglesia? ¿Por qué? ¿No es como dispareja la situación? Pareciera. Pero Jesús tiene un sentido al decirlo. Y el sentido es que uno tenga esa convicción. Vamos entonces a la respuesta del versículo 17. Pedro se entristeció de que le dijese la 3.ª vez. Hermanos, estas 3 preguntas son las distintas oportunidades que Dios nos da para que nos convenzamos a nosotros mismos de cuán firme ha sido nuestra decisión de seguirlo a Él. Porque aquí está en juego el seguirle a Él. De cuán firme está nuestra convicción de querer servirle. Observe las 2 cosas combinadas ahí, seguirle y servirle. ¿Por qué? Porque luego Jesús le va a decir, pastorea. Sígueme, pero sírveme cuidando mi rebaño, cuidando a mis corderos. Y para eso Pedro necesitaba estar ubicado en el amor hacia su Señor. Y terminamos esta parte, hermanos, yendo al desenlace entonces de la pregunta que Pedro le hace al maestro. Versículo 21 y 22. Cuando Pedro ve a Juan que viene detrás de ellos, le lanza la pregunta, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Jesús le está transmitiendo una idea muy fuerte que me imagino que Pedro no quedó tan contento. Es, mira, si yo quiero que él esté quieto, porque a él le está encargando pastorear las ovejas, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Sígueme tú. ¿Por qué Pedro se estaba preocupando por lo que había de hacer Juan? Porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra naturaleza humana no vive tan pendiente de cuánto estamos siguiendo firmemente a nuestro Señor, sino que miramos la firmeza, la fidelidad de los demás. Y hacemos buenas evaluaciones de cómo está la fe de los demás. Tenemos termómetro y todo para medir la temperatura espiritual. Pero a la hora de nosotros seguir al Señor individual y personalmente,
Ahí está un problema. Y para esto, hermanos, se requieren de decisiones muy trascendentales. Vamos a mirar en el libro de Génesis, uno de los grandes ejemplos, no sé si pudiera decir el más grande, hay muchos ejemplos más. En Génesis capítulo 22, el tomar decisiones procede, hermano, voy a repetirlo, de saber escuchar a Dios y de estar convencidos de cuánto le amamos. Por eso Jesús le está interrogando a Pedro de esta manera, para que él se convenza del amor que tiene por el Maestro. En Génesis capítulo 22, la gran prueba, no sé si la decisión más grande que hay en toda la Biblia, humanamente hablando. Génesis 22 dice: aconteció después, voy a repetir, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Voy a repetir ese versículo. Aconteció después de estas cosas, de un pacto que hizo Abraham, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora, observen ese término, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dejémoslo hasta allí. Es fácil darnos cuenta aquí de la decisión que tomó Abraham. ¿Y por qué lo compartimos como la decisión más seria, más grande en toda la Biblia? Porque es el único hombre que se le pide lo que más ama. El hijo único. Ahora, no solamente era único, había otro detalle grandísimo, y es que este hijo que Dios le ofreció a Abraham estaba precedido de una gran promesa. Dios le había dicho que por medio de este hijo vendría una gran nación. Entonces no solamente lo amaba Abraham, sino que hay una promesa sobre el muchacho. ¿Cuál es el punto aquí? El amor de Abraham hacia Isaac. ¿Cuál es el punto aquí? ¿La promesa? ¿O el punto es lo que Dios le dijo? Los tres están en juego. La promesa, cuando Dios promete algo, y a veces nosotros vemos nublada la promesa en nuestras vidas, pareciera que Dios lo olvidó. Pareciera como que yo no me la merezco. Pareciera que los tiempos de esas promesas pasaron. Y resulta que hoy lo cantamos también. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo, ¿dónde? En mí. ¿Es verdad que usted ve la promesa cada momento en usted? La fidelidad de Dios, la grandeza de su misericordia. Hoy lo cantamos. Y Abraham estaba entre el amor hacia su hijo, entre la promesa dada por un ser que no miente, pero ahora la petición que debía ser obedecida por su Señor.
Lo raro de todo esto, hermanos, versículo 3, observe el versículo 3, mírenlo detenidamente. Lo raro y bastante digno de admiración es que el relato no nos permite ver que Abraham se puso a pensar. ¿Entienden? Abraham no lo piensa y por supuesto no lo duda. Dice el texto, Abraham se levantó muy de mañana. ¿A qué hora se levantaría Abraham? ¿A qué horas fue que Dios le mandó esto? ¿En la noche mientras él dormía? Y Abraham se levanta, arma su burro, llama a sus siervos, llama al muchacho. Más adelante nos dice que también toma la leña y va preparado, hermanos. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace mucho tiempo, quizás no tenga el impacto que debiera tener. Estamos hablando de su propio único hijo. ¿Sí? Los que tenemos hijos más o menos podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y Abraham se levanta con el muchacho, no sé qué edad tiene. Y él va dispuesto a sacrificarlo. Y si terminamos de ver el relato, usted sabe que él alcanza a amarrarlo. Y cuando antes de amarrarlo, el muchacho le pregunta, Señor, Padre, aquí tenemos la leña, el fuego. Ve, pero yo no veo el cordero que vas a sacrificar. Bueno, tristemente no le podía decir, eres tú, ¿no? Él le dijo, el Señor va a proveer. La obediencia, hermanos, pero ¿dónde parte todo? Versículo 3, nuevamente, hermano. La misma expresión que aparece en este versículo 3 fue la que leímos el domingo anterior con Saulo. Saulo, después que tiembla, oyendo la voz del maestro, también se levanta. Abraham se levantó esa misma mañana. Él no pensó, él no esperó. Uno de los grandes defectos nuestros, hermanos, es pensar cuando Dios nos habla. Uno de los grandes defectos nuestros, y atención a este punto, me devuelvo al escenario con Pedro. Pedro viene de pecar 40 días atrás. Uno de los grandes defectos nuestros cuando pecamos y nos sentimos golpeados por el pecado es dejar que pase tanto tiempo para levantarnos de allí y pensar cómo nos vamos a levantar y pensar si vamos a seguir, valga la redundancia, siguiendo al Señor. Pensar. Abraham nos enseña, Dios a través de este siervo nos enseña que no hay que pensar. Cuando Dios habla, hermano, ¿cuánto hay que pensar? Los que se quedaron pensando, hermanos, muchas veces fracasaron. Saulo lo medita por 3 días. ¿Pero cómo lo hizo? En oración y ayuno. Es muy diferente a pensarlo con nuestra mente desprotegida del Señor, ¿no? Entonces el hombre toma la decisión, se levanta y arranca, hermano. Uno se mete en ese texto y se pone a pensar carnalmente la cantidad de cosas que quiera pensar. Pero con un centímetro de espiritualidad, el punto que nos está mostrando el Señor es, la decisión fue de uno. Vamos a terminar esta parte para pasar a la otra. ¿Qué llevó a Abraham entonces a tomar una decisión tan rápido, tratándose de su hijo, su único Isaac? El amor que él tenía por Dios. Él amaba a Dios por encima de su hijo. Él amaba a Dios por encima de sus siervos, de su esposa. ¿Le habrá contado a Abraham a Sara lo que iba a hacer esa mañana? ¿Usted como madre qué piensa? ¿Le habrá contado? ¿Lo dejaría Sara? Si Sara dudó cuando se le prometió que iban a hacer, ¿ahora qué tal sería? Parece ser que no le contó. A veces no se cuentan las decisiones espirituales con las personas que no tienen la capacidad de asimilarlo, ¿no? Y el hombre se fue, hermanos. Pero, repito y aterricemos en este punto. Hay entonces en Abraham algo. ¿Y qué es ese algo?
una gran fe, y la fe siempre depende y es igual al amor que tenemos por Dios. Las decisiones nuestras dependen de ese amor hacia Dios. Pero no solamente, y quiero enfatizarlo, hermano, para que no se olvide, no solamente de amarlo. Recuerde la pregunta que se le hace a Simón Pedro: ¿me amas más que el resto? Implica amarlo más que lo que le ama mi hermano, amarlo por encima. Pudiéramos mostrar más ejemplos, hermanos, y vamos a recordar dos con la mente. Ya mencionamos el de Saulo. Podemos recordar, hermanos, el mismo Pedro, el del mismo Mateo. Cuando Jesús pasa por la barca donde está Pedro, Jesús le dice: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. ¿Y qué hizo Pedro? Espera un momentico, yo lo pienso. No, dice que dejó sus redes y lo siguió. Y cuando pasó por la oficina de Mateo, también lo mismo: sígueme. ¿Y qué hizo Leví? En ese momento se llamaba Leví todavía. Dice que dejó su escritorio y le siguió. Decisiones, hermanos, que marcaron un antes y un después. Decisiones, hermanos, que fueron el punto de partida de vidas en ascenso. Y aquí vamos a entrar en la última parte. Quizás su mente, espiritualmente hablando, todo lo estamos dirigiendo en la parte espiritual. Por ejemplo, para que entienda más, decisiones para orar más, ha querido usted tomar a veces, ¿verdad? Decisiones para ser un hombre más de oración, una mujer más de oración, de un hombre, una mujer más de lectura, de más intimidad con Dios. ¿Ha rondado ese querer de esa decisión en su cabeza? Sí, yo sé que sí. Hasta levantarse más de temprano también ha pasado esa decisión por su cabeza, con despertador y todo. Y yo sé que el despertador sufre un golpe a la hora de que te habla, ¿no? Decisiones de congregarte más han rondado por tu cabeza, de entregarte más. ¿Dónde está el problema, hermano? ¿Sabe dónde? En las preguntas de Jesús está la respuesta. Tú tienes que convencerte de cuánto amas a Jesús. No hay más. Tú mismo hoy necesitas convencerte que necesitas, valga la redundancia, un termómetro, pero para ti mismo, de medir la temperatura de tu amor para con el Maestro. ¿Sí? ¿Ya has medido la de los demás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ahora mide la tuya. A ver cómo te va. Y ahí, hermano, te puedes quedar 3 días como Saulo. Enciérrate 3 días. No sé si serás capaz de hacerlo. A hablar con Dios, a meditar, a intimar con Él, o las horas que tú quieras. No es un mandato, ¿no?, de 3 días. Pueden ser 40 días y 40 noches también. Pero convéncete a través de las preguntas del Maestro cuánto lo amas. Por encima de Isaac, por encima de una promesa, por encima de las otras cosas que ahorita mismo estén llenando tu vida. No vas a tener que ir a matar a tu hijo, pero sí te toca matar muchas cosas que tú amas en tu propia vida. Eliminar gustos, eliminar deseos, eliminar caprichos, eliminar un montón de cosas que son las que te impiden contestar como Pedro: Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Deleitoso es para los oídos del Señor escuchar la respuesta. Y lo fue cuando Pedro contestó. Pero volvemos a la pregunta: ¿por qué 3 veces entonces? Y volvemos a responder: porque Dios quiere que tengamos seguridad de acá adentro, de cuánta convicción, seguridad tenemos en el amor que le profesamos a Él. Y con esto conectamos lo primero que dijimos. Decíamos, hermanos, que las decisiones en la vida cristiana, la mayor decisión fue empezar la vida en Cristo.
el pacto. Un pacto, hermanos, requiere de decisiones serias. Y yo no sé si al salir de acá, hermanos, usted estará en capacidad de tomar decisiones serias en su vida espiritual. Pero cuando uno, hermanos, tiene este tipo de momentos de encerrarse con Dios por varios días y cuestionarse a sí mismo, escuche bien, cuestionarse a sí mismo qué es lo que me está obstruyendo, qué es lo que me está deteniendo, por qué yo sigo siendo la misma persona y no avanzo. Quiero repetir lo que hace 2 meses atrás compartíamos. Entonces, a la medida que estás en la intimidad con Dios y dejas que Él te hable, sencillamente, hermano, te vas a encontrar con tus propios errores de frente, porque Dios te los va a mostrar. Y Jesús se lo hizo ver a Pedro ese día. Hey Pedro, si yo quiero que Él quede conmigo, ¿cuál es tu problema? Jesús se lo dejó ver. ¿Y cuál es el problema de Pedro ahí, en ese relato? Querer que otros hagan lo que Dios le está encomendando a él. No, es contigo directamente. Pedro, es contigo que estoy hablando. ¿Sí? Yo quiero que tú me sigas. Bueno, y el resto, hablar. El Señor tendría su tiempo para hablar con ellos cuando Él quisiera. No era cuestión de Pedro, también otra redundancia acá, cuestionar al Maestro, como nosotros a veces lo hacemos. Es cuestión de nosotros mismos, hermanos, mirar cuál es nuestra vida, cuál es la condición de nuestra vida espiritual. Y podemos hacer la pregunta cada uno individualmente ahora mismo. ¿Qué tanto yo estoy dando vueltas y vueltas y vueltas espiritualmente hablando en el deseo de surgir, en el deseo de crecer, en el deseo de estar más cerca de Dios y no salgo del mismo círculo? ¿Qué está pasando? Entonces, lo repetimos una vez más. Jesús te pregunta, ¿me amas? Las 3 preguntas, perdón, la pregunta en 3 ocasiones, hoy día se escucharía así: ¿estás seguro de que me amas? Es, hermanos, la respuesta más necesaria que pueda existir en nuestra vida. La decisión más importante de nuestra vida está en esa pregunta. ¿Me amas? Y dejar de mirar para los lados, hermanos. Y dejar de mirar a Juan, si lo sigue o no lo sigue. Dejar de mirar a Felipe. Soy yo. Y seguirlo. Y luego Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Cuando estés convencido de que me amas, te tengo unos encargos. Te tengo unos oficios pendientes y te los quiero encomendar, pero cuando tú estés convencido o convencida de que me amas. Y de paso, hermano, viene la pregunta: ¿usted quiere, además de seguirle, servirle al Señor? Yo sé que también pasa esto por la mente. Convéncete de cuánto le amas. Y convéncete de que es contigo la pregunta nomás. Abraham, hermanos, se levanta de mañana. No se miró a su hijo tan pequeño, no lo había disfrutado tanto, sabía que su hijo tenía que crecer, pero hay una voz en su subconsciente que él ha escuchado, la voz de Dios. Había llegado a sus oídos un mandato: necesito que lo sacrifiquen ya. Y él, en su obediencia perfecta, no puede hacer otra cosa. Entonces, hoy, las decisiones, hermanos, espirituales que nosotros debamos tomar, atención a esto, las decisiones espirituales que nosotros debamos tomar tienen una razón de ser. Es que no estamos tan claros de cuál fue el pacto que hicimos con Jesús. ¿Usted tiene claro cuál fue el pacto que hizo con Dios? Yo le voy a recordar lo que Dios estableció en el pacto contigo, de parte de Él, es decir, a lo que Dios se comprometió. Lo voy a recordar. Dios se comprometió
a perdonarlo, a darle de su espíritu, a escribirlo en el libro de la vida, a darle vida eterna, a darle todas las bendiciones espirituales, a cuidarlo todos los días hasta el fin del mundo. Dios le prometió, hermano, de que nada, ni de lo creado, ni de lo que es visible o invisible, nada lo puede separar del amor de Él. Lo ha leído, ¿verdad? En Romanos 8. Dios le prometió que si no escatimó su propio Hijo, tiene la capacidad de darle todas las cosas. Pregunta, ¿le ha cumplido el Señor? ¿O tu fidelidad? No voy a recordar los compromisos que usted tiene con Dios. Revíselos. Revise los compromisos en ese pacto que usted tiene con Dios. Y se dará cuenta que no hay un cumplimiento absoluto. Entonces te hace la invitación al Señor. ¿Me amas? Así como estás actuando, ¿estás seguro que me amas? Y la respuesta, hermano, te va a llevar a la decisión. ¿Cuál decisión? A la petición de Él, sígueme. Y atención, hermanos, porque aquí encaja la otra pregunta. Si ya Pedro era un apóstol, escuchen, 3 años con Él, ¿por qué Jesús le está diciendo ahora, sígueme? ¿Por qué? Pareciera también entonces que la negación de Pedro hizo como que un desvío, no sé, le fue quitando fuerza a la convicción que él tenía. Entonces, después de que tú llegues a tu casa, no sé si hoy o cuándo lo vas a hacer, Dios espera que lo hagas, pero que te llenes de razones, hermanos, en el Señor, de si amas a nuestro Señor, necesitas tomar decisiones espirituales en tu vida. ¿Cuáles? Tú sabrás. Pero la otra pregunta es, ¿o nos ponemos a fijarnos en los demás? A ver, si Juan camina, yo también camino. Hermanos, no miramos tantos versículos hoy. Solamente los que leímos nos ayudan mucho. Vamos a leer 2 más y terminamos con ellos. En el libro de Hechos, capítulo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18 y versículo 19. Hechos 19, versículo 18 y 19. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de unos magos que creen en el Evangelio y nos relatan este pasaje lo que es una conversión. Y la conversión de los seres humanos, de pasar de las tinieblas a la luz del Señor, también requieren de una gran decisión. Y ellos pudieron, hermanos, estos libros que tenían, pudieron venderlos, pudieron guardarlos, pudieron regalarlos. Mira el precio. ¿Sabe cuántos son 50,000 piezas de plata? Hoy son millones de pesos. ¿Y por qué no siguieron con ellos? ¿Por qué no los regalaron? ¿Por qué no los guardaron? Los quemaron. Una decisión, hermanos, de un alto valor.
Porque cuando uno ama, lo que sigue toma decisiones grandes. Pero hermanos, las grandes decisiones son las únicas que hacen cristianos firmes. Las grandes decisiones espirituales son las únicas que hacen cristianos más cercanos a Dios. Esto, hermanos, nos lleva al último ejemplo. Mateo, esta sí que es la más grande decisión. Mateo capítulo 26. Había dicho que la de Abraham es la decisión más grande en la Biblia, humanamente hablando. En Mateo 26, versículo 36, y este pasaje lo leeremos en cualquier tipo de tema porque encaja en muchos temas, y quizá usted lo habrá escuchado varias veces ya en otras predicaciones. 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dejémoslo hasta allí. Mire todos los pasos que hay aquí, hermanos, y todo lo que está encerrando esta escena, este momento. La cruz. Unas horas, quizá hora y media, quizás unas 3 horas después de esta expresión, Jesús va a ser entregado. Son más o menos las 9 de la noche. Y Jesús empieza a sentir todo el peso, toda la tristeza que se le viene encima, el peso del pecado de la humanidad está encima de él, el peso de la tristeza, del sufrimiento, de los clavos, de la angustia, del desprecio, de la burla, lo está sintiendo ya. Sabe lo que viene y parece ser que quiere que el Padre invente otra estrategia. Pero hay que tomar una decisión. En estos momentos él tiene que decidir: ¿voy a la cruz o no voy? ¿No sabe qué hizo él, hermanos? Dice en versículo 37, observe: llama a 3 de sus discípulos. Estos 3 discípulos eran los más íntimos con él. ¿Y qué hizo cuando los llamó? Les confesó lo que está sintiendo, la turbulencia que hay en su corazón. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando necesitamos tomar decisiones espirituales, ojalá existiera 3, ojalá existiera 1 a quien contarle lo que estamos viviendo por dentro. ¿Y qué les dice? A los 3: mi alma está muy triste. Una pregunta: ¿qué solución le podía dar Pedro? ¿Qué solución le podía dar Jacobo, o qué solución le podía dar Juan? Pero nos está dejando una gran enseñanza: contar y contarle. El segundo punto, hermanos, es que va a orar y lo hace por espacio de 1 hora. Y el tercer punto es que en medio de la oración él se despoja de lo que él quiere, atención, y le dice al Padre: hágalo como usted quiera. ¿Y sabe una cosa, hermano? Dios le contestó la oración. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas como Dios las quería. Tienes que ir a la cruz. Y luego de esto, hermanos, fue a la cruz y pudo enfrentar todo. Lo contó a sus íntimos, le oró al Padre, aferrado a la voluntad del Padre. Pero el punto mayor, hermano, obsérvelo, o el punto mayor no, uno de los puntos acá es a los 3 que convidó a orar. ¿Qué pasó con ellos? Se les dio por
dormir. A veces nos pasa que convidamos a otros a orar, hermano, ore por mí, ore conmigo, siga durmiendo, hermano, siga durmiendo. Ok, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que si usted está a punto de tomar una decisión, quiere tomar esa decisión espiritualmente para mejorar su relación con Dios, levántese como Abraham, bien temprano, a ofrecer su sacrificio. Y si los otros están durmiendo, hágale, que Dios lo va a escuchar. Y Jesús tomó una decisión más grande. ¿Por qué? Porque nos benefició a nosotros. Hermanos, son retos los que el Señor nos pone con su palabra. Pero de todo lo que hemos hablado, hermanos, la pregunta queda en tu oído y en tu corazón. ¿Lo amas? Si lo amas, vas a decidir. Pero antes de decidir, hablarás con Él mucho. Y Él te llenará de razones. Y Él te confrontará contigo mismo. Y Él te ayudará. Porque después de esto, hermano, vienen las fuerzas, viene la consolación, viene la guía, viene el amparo, viene la fortaleza y un sinnúmero de promesas incluidas para todos. Hermano, que Dios nos bendiga. Amén.